¿Qué dice la línea temporal de Furiosa? En esta nueva línea temporal, el apocalipsis nuclear tiene lugar justo después de los sucesos de la primera Mad Max, con el personaje protagonista huyendo hacia el desierto mientras los océanos se secan y la gente huye de las ciudades. Para complicar aún más las cosas, Max tiene más o menos la misma edad que Furiosa, pero habla con conocimiento del viejo mundo de los Bubalini. Sin embargo, la descripción de la trama de la precuela de Furiosa implica que ella estaba viva antes del apocalipsis. En el episodio de esta semana tendrás un recuerdo retro sobre una de las sagas cinematográficas post-apocalípticas más icónicas de la historia del cine. Antes de continuar, recuerda compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. La franquicia Mad Max es una de las más salvajes que hay en el cine de acción y ciencia ficción. Comenzó como una pequeña película independiente realizada por un médico convertido en cineasta, inspirado por los numerosos accidentes de coche que presenció durante su infancia. Uno de los mejores aspectos de la franquicia es su narrativa visual. George Miller es un experto en contar una historia a través de imágenes puras, sin apenas diálogos ni exposiciones. Esto significa que muchas cosas se dejan a la interpretación del público o al material externo a las películas. Pero esto también significa que mucha información que influye en la historia de las películas se deja en el aire, como el incidente desencadenante con el que se inicia el apocalipsis en el universo de Mad Max. Sin embargo, con la próxima precuela sobre Furiosa, que retrocederá hasta los primeros días del fin del mundo, nos hacemos la importante pregunta de ¿cómo se acabó el mundo en Mad Max? A continuación, te explicaré los posibles escenarios. Las guerras del combustible y las guerras del agua. Según los cómics oficiales de Mad Max Furia en la carretera, en algún momento de un futuro cercano, el combustible negro, lo que llaman petróleo en la franquicia, empezó a agotarse, provocando disturbios y guerras por el control de las fuentes de petróleo restantes, lo que posteriormente se denominó las guerras del combustible. Poco después, estallaron las guerras del agua, que no tenían que ver con el agua literalmente, sino con una serie de revueltas contra el enfoque imprudente del gobierno ante la crisis medioambiental. Esto condujo a la anarquía, con los gobiernos luchando para combatir a las bandas criminales y las milicias, que empezaron a apoderarse de las zonas rurales. En la época de la primera película de Mad Max, el mundo sigue siendo relativamente igual. Hay vastos pastos en Australia y el océano sigue húmedo. Claro que la gasolina escasea, pero todo el mundo sigue conduciendo coches y motos geniales. El verdadero problema es que las bandas de criminales aterrorizan el campo, matando a la gente por la gasolina pero también por diversión. Esto lleva a la creación de la Main Force Patrol en Australia, una fuerza de patrulla de carretera vestida de cuero que persigue a los criminales con mucha velocidad y con la misma violencia. Son el único estado de derecho en el desierto, y en los años siguientes la sociedad se derrumba por completo, los gobiernos cierran y la civilización se desmorona. ¿También pudo ser un apocalipsis nuclear? Aquí es donde las cosas se complican. En la línea de tiempo propuesta por Mad Max Furia en la carretera, un apocalipsis nuclear tiene lugar justo antes de la segunda película de la franquicia, llamada El Guerrero de la Carretera. Pero en la línea de tiempo original, el mundo sigue intacto, y es solo la civilización la que ha colapsado. Sin combustible ni recursos, las ciudades se vacían y la gente empieza a dirigirse al desierto, formando pequeñas comunidades y defendiéndose de las bandas que ahora gobiernan la Tierra. En los 3 años transcurridos desde la primera película, todas las comunidades sostenibles tienen que mantenerse en movimiento para evitar a las bandas itinerantes, lo que da lugar a una carrera armamentística en torno a vehículos personalizados más rápidos, potentes y peligrosos. En la línea temporal de la trilogía original de George Miller, es después de los acontecimientos de la segunda película cuando se produce el apocalipsis nuclear. Los restantes gobiernos del mundo, desesperados por hacerse con el último trozo de petróleo, activan finalmente la opción nuclear y acaban con toda la vida salvaje, las plantas y los océanos. Lo único que queda, la cúpula del trueno. Ahora, pasemos a la línea temporal del Mad Max original.
Es en esta película donde por fin tenemos una exposición real de la historia del mundo, con Max Rokitansky viendo pinturas rupestres que detallan la guerra nuclear que siguió a la guerra por los recursos. Claro, todavía hay algunos oasis, pero el mundo tal y como lo conocemos ha terminado. En los años posteriores a la cúpula del trueno, la lluvia radioactiva termina de asolar la Tierra, hasta el punto de que los humanos que quedan apenas conocen un mundo verde, y el agua es casi desconocida. A estas alturas, Max ya ha visto algunas cosas, y está canoso y desesperanzado, tras haber visto cómo los humanos mataban cualquier resquicio de esperanza a lo largo de los años. El problema de Mad Max Furia en la carretera es que originalmente iba a ser una secuela de la tercera película de la franquicia, con Max convertido en un viejo guerrero de 50 años que se aferra desesperadamente a su humanidad. Pero el infierno de la producción sobre la película la retrasó en todo momento, y finalmente la película se convirtió en un reinicio parcial, reconociendo los acontecimientos de las películas anteriores, pero sin seguir directamente las tramas. Ahora, ¿qué dice la línea temporal de Furiosa? En esta nueva línea temporal, el apocalipsis nuclear tiene lugar justo después de los sucesos de la primera Mad Max, con el personaje protagonista huyendo hacia el desierto mientras los océanos se secan y la gente huye de las ciudades. Para complicar aún más las cosas, Max tiene más o menos la misma edad que Furiosa, pero habla con conocimiento del viejo mundo de los Bubalini. Sin embargo, la descripción de la trama de la precuela de Furiosa implica que ella estaba viva antes del apocalipsis. Entonces, ¿cuándo sucedió el apocalipsis? De nuevo, hay dos respuestas. En la línea temporal de la trilogía original, las guerras de recursos comenzaron en los años 70, ya que Terry Hayes, co-guionista de la segunda película, se inspiró en la crisis del petróleo de 1979. También hay rápidas pistas en la primera película que apuntan a que la trama está ambientada a mediados de los 80, ya que la segunda película tiene lugar 3 años después, y la tercera película, Más allá de la cúpula del trueno, tiene lugar 15 años después, lo que haría que el apocalipsis nuclear real tuviera lugar a finales de los 80 y que el mundo cambiara por completo y terminara en los años 2000. Sin embargo, en la línea temporal de Mad Max Furia en la carretera, las precuelas del cómic sí que nombran acontecimientos y fechas históricas reales, como los levantamientos contra el gobierno del primer ministro australiano Tony Abbott entre 2013 y 2015, o el desastre de Fukushima. Estos eventos conducen a los levantamientos que llevaron a la caída de la civilización alrededor de la década de los 2010, y las guerras del combustible y guerras del agua conducen a los eventos de la primera Mad Max, esa misma década. Si seguimos las matemáticas de la trilogía original, la guerra nuclear ocurriría hacia el final de la década. Pero se preguntan, ¿cuál es el mejor orden para ver las películas de la saga Mad Max creada por George Miller? Como siempre, la primera opción a la hora de disfrutar de una franquicia cinematográfica es seguir un riguroso orden basado en la fecha de estreno de cada uno de los títulos. En este caso, la cosa quedaría así: Mad Max Salvajes de Autopista, de 1979, Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, de 1981, Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno, del año 1985, Mad Max Furia en la carretera, del año 2015, y Furiosa de la saga Mad Max, del año 2024. Pero también las puedes ver en orden cronológico, el cual tampoco tiene demasiadas complicaciones, aunque cabe hacer algún comentario para aportar algo de contexto al asunto. El trío de películas que filmó George Miller junto a George Ogilvy en la tercera entrega de la trilogía original entre 1979 y 1985 son las únicas que tienen algo de continuidad y deberían ser vistas en orden para poder disfrutar plenamente del arco de su personaje. Llegados a este punto, entra en juego la nueva etapa de la franquicia, que funciona de forma independiente y a modo de reinicio. Podría verse sin necesidad de la trilogía original, pero es recomendable para comprender mejor quién es el Max de Tom Hardy y por qué es la persona desconfiada y perdida que muestra la película. Así que primero sería ver Furiosa de la saga Mad Max para terminar con Mad Max Furia en la carretera. Y este fue el recuerdo retro sobre una saga post-apocalíptica que nació en un hospital
ingresó a los récords Guinness y superó polémicas, inclemencias y disputas internas. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, seguirnos en las distintas redes sociales y suscribirte al canal.